Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente bonita de todo el mundo. Bienvenidos sean todos ustedes a Viajeros con Mateo. Mi nombre es Mateo y les traigo un video muy particular de comidas exóticas de México. Y le puse como título los 8 derivados del maguey, comidas mexicanas. Y con el primero, y que le puse el número 1, son los chinicuiles. Un gusano rojo muy particular, un gusano que vive o que permanece en la piña del maguey, o sea, en la raíz, en la piña, sí, porque parece una piña precisamente. Ahí es donde se aloja este gusanito rojo que tiene un sabor fuerte y se utiliza para hacer salsas como esta salsa que los tiene ahí enteros, saben muy ricos porque al echárselo a tus comiditas, a tus tacos, tiene el sabor del chinicuil, aunque hay muchas gentes que lo muelen en las salsas completamente. No se ve, pero sabe a chinicuil. Es un gusano prehispánico que se da en las magueyeras, en los magueyes, en México, principalmente en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, todo el centro de México es donde se da el chinicuil. Muchachos y muchachas, no les pido que se suscriban porque todavía no ven el video, pero al final del video, si les gusta, suscríbanse, háganle like y háganle clic a la campanita. Por el momento no lo hagan. Los chinicuiles, miren, son animalitos de aproximadamente 5 centímetros, son rojos como les digo, y después está la chicha. A la diferencia del chinicuil que se da en la piña del maguey, la chicha se da en la penca del maguey, y esta es una larva de una mariposa que yo no sabría decirle cómo es que llega la larva al centro de la penca del maguey, pero para sacarla hay que tener mucho cuidado y recortando la penca poco a poco para que no la partas a la mitad, ya que te la tienes que llevar entera para cocinarla. La tienes que conservar entera porque si la partes a la mitad o la partes nada más, pues todo sus vísceras, todo se saldría y llegaría a un batidero a tu casa y ya no podrías cocinarlas. Esta chicha o gusano de maguey sabe muy rica frita con aceite. La echas al aceite con un poco de sazón de ajo y de cebolla y sal, y así está listo, con una salsa verde cruda, no cocida, cruda. Sabe muy pero muy rico. Y el aguamiel es otro derivado, es el número 3, el derivado del maguey aguamiel, que como su nombre lo dice, aguamiel. El aguamiel o el aguamiel, como le quieras decir, proviene de este maguey y se empieza a sacar la piña poco a poco con un raspador. Se llama raspador esa herramienta. En este momento lo que está haciendo el señor es preparándolo para después ser raspado y sacarle la aguamiel. Las personas que se encuentran aquí en estas fotos se les llaman clachiqueros y es el oficio de sacar la aguamiel y a llevarla para preparar el pulque en el tinacal. Ser clachiquero es parte de la tradición mexicana, es un oficio de los más bajos porque pagan muy poco. No les quiero presumir, muchachos, pero yo fui clachiquero, entonces conozco muy bien lo que estoy hablando del maguey y de todos sus derivados. En este burrito llevan unos garrafones, pero en el original son castañas de madera. Este es el pulque. El pulque ya es
ya es un derivado del aguamiel. El aguamiel se pone a fermentar con pulque semilla, se le llama semilla porque es el mejor pulque que se aparta o que se separa para que después se le agregue aguamiel, se deje fermentar por 2 días y de esa forma obtenemos el pulque que ya fermentado crea alcohol y ese pues ya emborracha. La aguamiel no emborracha, pero el pulque sí te va a emborrachar. Tenemos también lo que es la penca para hacer la barbacoa. Como número 5, la penca para hacer barbacoa, y esta penca tiene que ser gruesa, por eso es que se corta desde abajo del maguey, tiene que ser gruesa y se le va quitando lo más grueso. Después se pone a asar, como se ve aquí, se pone a asar para que se ablande y suelte el sabor, y después en forma de flor se va cubriendo la barbacoa que está en el hoyo, se tapa con tierra, se cubre con tierra, pero obviamente que a la carne no le entra la tierra porque está completamente cubierto con lo que son las pencas. Después de eso se pone a cocer o se le pone leña encima durante toda la noche. Por lo regular la barbacoa se cocina en la noche. Se le pone mucha leña y se deja cocinando toda la noche. Y como número 6 tenemos el mixiote. El mixiote es otro derivado del maguey, principalmente de la penca, y es ese pequeño telita o pequeña piel o epidermis que cubre lo que es la penca del maguey. Se le quita con mucho cuidado esa piel. Es como nylon, pero no es nylon, es precisamente estas bolsitas están hechas con mixiote, y de esa forma se le pone la carne, que puede ser de pollo, puede ser de res, puede ser de puerco, de chivo, y o por obvio le va a dar un sabor muy particular a lo que es la penca. También tenemos los mixiotes que hoy en día la gente prepara, que están cocinados en papel aluminio, que no es lo mismo, no es igual y no sabe igual. No hay nada como el mixiote. Y como número 7 tenemos el gualumbo. El gualumbo también está en el maguey, pero en este caso es un tronco grandote que le sale al maguey y da flor. Una flor que se llama gualumbo y se prepara de muchas maneras, como en este caso está preparado con jitomate, creo que tiene carne. En otros platillos se puede cocinar con huevo, con chorizo, en gorditas. Así es como se prepara el gualumbo, y tiene un sabor un poquito amargoso, que son los antioxidantes. Y como número 8 tenemos el quiote, que es el tronco del maguey donde se da la flor gualumbo. Se asa y se masca, solamente se masca, le sacas el juguito y lo demás se tira. Este tiene un sabor dulce, suavecito, asado. Y cuando vengas de turismo a México, no te olvides de pasar en estos estados de Hidalgo, en el centro del país, donde podrás pedir tu orden de cualquiera de estas comidas, que no solo son mexicanas, sino que son prehispánicas, vienen de la época de los mexicas. Muchas gracias por haber visto mi video, nos vemos en el siguiente. Pásenla muy, pero muy bonito.